Vamos a tener la presentación del señor Ricardo Monteagudo Valdés del Partido Acción Popular y vamos a someterlo a sorteo, pero naturalmente ya lo estamos haciendo por orden de llegada. Voy a presentar al señor Ricardo Monteagudo Valdés del Partido Acción Popular. Se ha desenvuelto exclusivamente en diferentes campos del sector privado, con cargos gerenciales de alta responsabilidad. De larga trayectoria partidaria en Acción Popular, ha sido regidor electo por el distrito de Miraflores en el año 1983 y candidato al Congreso de la República en 1990. Actualmente es integrante de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno. De esta manera continuamos con las presentaciones, reiterando que cada uno de nuestros invitados tiene 20 minutos y damos paso al señor Ricardo Monteagudo Valdés, representante de Acción Popular. Realmente muy complacido de participar en este evento, reitero, y comprobar, digamos, con la sola presencia del representante de Fuerza Social del Partido Humanista y de quien les habla de Acción Popular, lo que resulta evidente en el país, ¿no? La poca preocupación o interés que tienen los partidos políticos que yo sí llamaría tradicionales, que son los que aparentemente encabezan las encuestas, digamos, el poco interés que tienen por el sector agropecuario, el sector rural de nuestro país, que agrupa pues a probablemente entre el 20 y el 25% de la población electoral. Quien les habla, estimados amigos, es básicamente una persona política. Soy esencialmente una persona con cierta experiencia política al interior de Acción Popular. He incursionado en actividades relacionadas con el periodismo radial y televisivo y un poco que me he adentrado bastante en la problemática agropecuaria y en la problemática del sector energía, de manera que las opiniones que voy a vertir en esta oportunidad, que son naturalmente un resumen de lo que es la propuesta de Acción Popular en relación al agro, responden a una visión no de un técnico, ni de un investigador, ni de un antropólogo, ni un estudioso como la del señor Monge hace algunos minutos, entiendo de CEPES, sino básicamente la de un político y de un observador de la realidad y las vicisitudes políticas del país. Recogiendo un poco, estimados amigos, el mensaje esencial de Alfredo Barnechea, nuestro candidato, que ha logrado poner, digamos, en la agenda política nacional el tema del gas, por ejemplo, con una sola constatación, ¿no? La constatación de que los peruanos pagamos por la electricidad que consumimos una cifra superior a los 2.000 millones de dólares. Y lo que recibimos de regalías es entre 30 y 33 millones de dólares. Es decir, una cantidad pues ridícula en comparación a lo que pagamos por el servicio de electricidad. Ese concepto, ese mensaje esencial, fundamental de Alfredo Barnechea, que creemos que ha calado hondo en los sectores, sobre todo menos beneficiados de nuestro país, en cierta medida podríamos hacer también un paralelo con el sector agropecuario al que vamos a referirnos hoy en día. Seguimos, después de muchos años, siendo un país esencialmente importador de productos agropecuarios. Todos sabemos que las cifras de lo que importamos anualmente desde hace muchos años supera pues los 3.000 millones de dólares. No creo estar equivocado con las cifras que digo en forma aproximada, bastaría entrar nada más a revisar los reportes bimestrales o trimestrales del Banco Central de Reserva para corroborar lo que digo y comprobar pues cuán ridículas son las cantidades que, por ejemplo, exportamos, ¿no? Quiero referirme, por ejemplo, a dos productos estrella en los últimos años en el país de nuestra biodiversidad, productos autóctonos, como es el caso de la kiwicha. Tengo información que la kiwicha, por ejemplo, el año 2015, si no me equivoco, exportó aproximadamente 1.800.000 dólares. Y el año 2014, 2,5 millones de dólares. Es decir, si comparamos esta cifra con lo que importamos, ¿no es cierto?, de trigo, con lo que importamos de maíz, de soya, en fin, pues son cantidades
francamente ridículas, ¿no? Estos 6 productos principales que figuran en los reportes del Banco Central de Reserva, trigo, maíz, soya, lácteos, si no me equivoco, carnes y uno más por ahí que no recuerdo en este momento, suman probablemente más de 1.500 millones de dólares de importación en alimentos al año, versus, señores, 1.200.000 dólares que exportamos de kiwicha el 2015 y 2,5 millones de dólares que exportamos de kiwicha el 2014. El caso de la quinoa, por ejemplo, evidentemente ha habido sí un crecimiento en los últimos años. Tengo entendido, si no me equivoco, que las exportaciones el 2015 llegaron a los 50 millones de dólares, el 2007 fueron de aproximadamente 25 millones de dólares. Ha habido una subida importante, pero reitero, si lo comparamos con las cifras de lo que seguimos importando, estamos pues ante la evidencia de que poco o nada interesa en el país el sector rural, el sector agropecuario. Entonces, hecho esta pequeña introducción y expresando muchas coincidencias con lo planteado por el señor Monge de Fuerza Social, yo quiero decir, ya como un representante político y de un partido político, que lo fundamental para poder establecer todas estas reformas que se plantearon, muchas de las cuales, reitero, coincido, se necesita básicamente, yo diría, de 2 cosas: decisión política y liderazgo. Yo recuerdo el año 2011, cuando ganó las elecciones Humala, recuerdo clarísimo que 3 personas muy conocedoras, por ejemplo, de la realidad del agro nacional, brillantes, yo diría, en sus diagnósticos, como son el caso del señor Fernando Eguren, por ejemplo, director de CEPES Rural, Walter Aguirre, un conocedor del sector agrario también, y el señor Reinaldo Trinidad Tardiles, director de Agronoticias, que es una revista pues, que yo creo que lleva la pauta en el país de una serie de planteamientos y de soluciones concretas que se podrían dar al agro, formaron parte de la comisión de transferencia del gobierno. Lamentablemente, como debe ser de público conocimiento, estas iniciativas pues naufragaron, porque no hubo la decisión política del gobierno del comandante Ollanta por empezar a implementar estas políticas de cambio en el sector rural. De manera que yo quiero empezar diciendo que en Acción Popular existe esa decisión política, ese liderazgo y esa experiencia necesaria para iniciar esa gran reforma del sector agropecuario nacional que le dé la prioridad que se menciona acá. Debe tener la agricultura familiar, que engloba pues la presencia de seguramente 2 o 3 millones de familias peruanas sumidas en los sectores socioeconómicos D y E probablemente. Yo quería referirme también un poco a la experiencia de Acción Popular en un sector tan importante como fue Cooperación Popular. El programa de Cooperación Popular, que tuvo un éxito tremendo, sobre todo en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, éxito que se solventó básicamente en el liderazgo que le dieron en ese momento figuras como el arquitecto Eduardo Rego, que posteriormente fue alcalde de Lima, o personalidades que de repente después participaron en otras organizaciones políticas. Seguramente ustedes recuerdan que en esos años estuvo el ingeniero Ricardo Letts, un destacado representante de la izquierda peruana, y muchos otros, ¿no?, que seguramente ya no están en las filas de Acción Popular, pero en estos primeros 5 años del gobierno de Fernando Belaúnde, Cooperación Popular fue un éxito total. Gracias a la Cooperación Popular se lograron grandes avances en el sector rural, en el sector agropecuario. Sería largo enumerar todo lo que se hizo por Cooperación Popular, pero recogiendo un poco esos conceptos ideológicos iniciales del Partido Acción Popular, la dinámica en la que estamos ahora comprometidos, el sector de Acción Popular que ha tomado la dirigencia o el control de la organización está totalmente comprometido con estas decisiones políticas y de promoción del liderazgo que se requieren para llevar a la práctica todas estas teorías y planteamientos que ya tienen muchísimos años de estudio, seguramente, a través de tantas instituciones, de tantos artículos y estudios periodísticos,
y de investigación. Yo quiero recordarles una famosa frase de una persona que probablemente está muy alejada de lo que es la ideología de Acción Popular en este momento, como es el doctor Luis Bedoya Reyes, cuando en un famoso debate que tuvo en los años 60 con el ingeniero Jorge Grieve, seguramente los más mayores se deben acordar, Jorge Grieve se presentaba pues como un gran técnico, un conocedor de la problemática de la ciudad de Lima, y Bedoya salió con un argumento que a mí me pareció muy contundente, muy concreto y muy veraz, ¿no? Señor Grieve, finalmente los técnicos se alquilan, lo que se necesita es gestión, lo que se necesita es liderazgo. Y yo creo que eso es cierto. Yo creo que más allá de teorías y disquisiciones, es el momento de tomar la decisión de apoyar al sector rural. Y creo que la presencia de representantes de 3 partidos políticos, y no lo digo por lisonja, lo reitero, creo que por tercera vez, por los orígenes que tiene incluso el Partido Humanista también, que no me quepa la menor duda, Fuerza Social, es una demostración de lo que realmente ocurre en el país. No hay la decisión política, no existe el interés de comprarse el pleito de afrontar la solución de los problemas de la agricultura familiar. Yo quería empezar diciendo un poco estas palabras seguramente ligadas más a lo que es una visión política que una visión técnica de la problemática del sector, y voy a permitirme ya entrar un poquito al terreno de las propuestas. Frente a a los postulados que se plantean, qué es lo que se plantea frente a la agricultura familiar, la agricultura agroecológica, el manejo del acceso a la tierra, la posición que se debe tener frente a los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, al cambio climático, a la conservación de ecosistemas. Naturalmente, Acción Popular tiene una postura. Reiteramos en la creencia de que las cifras que se pretende vender de que el desarrollo de la agricultura de la costa es la gran panacea, cuestionar lo que muchos especialistas sostienen también, en el sentido de que el problema de la agricultura en la sierra y en la selva sería solamente de obras de infraestructura, de caminos rurales, cosa con la que nosotros no coincidimos naturalmente. Yo quiero manifestar que los objetivos fundamentales que plantea Acción Popular de cara al sector rural serían los siguientes. En primer lugar, es imprescindible romper la dependencia alimentaria en la importación de alimentos que tenemos desde hace cerca de 40 años. Y esto hay que creérnoslo. Los que hacemos política, los que aspiramos a llegar al gobierno, los que aspiramos a hacer gestión gubernamental, tenemos que creérnoslos. Yo me pregunto si el señor Alan García, por ejemplo, se lo cree. Yo me pregunto si el señor Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori se lo creen. Yo francamente lo dudo. Ayer escuché una entrevista que le hace Jaime Althaus al expresidente Alan García con relación al tema agropecuario, y en breves minutos, para el doctor Alan García, el problema del agro pasaba exclusivamente, estimados amigos, por almacenar agua. Se los digo, no sé, seguramente muchos lo vieron, almacenar agua, hacer algunas obras de infraestructura, caminos vecinales y punto. Jaime Althaus le replicó, siendo Jaime Althaus un periodista a mi criterio bastante conservador en sus planteamientos, le dijo, pero han habido experiencias excelentes, como es el caso de Sierra Productiva, los famosos yachachis rurales, ¿no?, que son una demostración de cómo la agricultura en la sierra puede desarrollar eficientemente, ¿no? Y García, sin ningún desparpajo, respondió y dijo que eso no había caminado. Señala evidente, pues, que el señor Alan García y seguramente el señor PPK y seguramente la señora Keiko Fujimori, no conozco a fondo, a detalle el pensamiento del señor Guzmán, no creen, realmente, no están convencidos de comprarse el pleito de que el desarrollo del agro pasa por promover la agricultura familiar. No lo creen. Entonces, ese es el primer punto. Hay que romper con la dependencia alimentaria, y el papel que tiene que jugar en este rompimiento de la dependencia alimentaria, naturalmente de la agricultura familiar y la pequeña agricultura en general en la selva y en la sierra, debe ser pues importante. 5 minutos, señor Monteagudo.
Gracias. El segundo objetivo que planteamos es, naturalmente, preservar la biodiversidad. Tenemos que garantizar la preservación de la biodiversidad. Acción Popular sostiene que la sierra peruana tiene que ser absolutamente un territorio libre de transgénicos y de organismos genéticamente modificados. El tercer objetivo, tenemos que empezar a exportar a gran escala esta biodiversidad. Yo creo que las cifras que he mencionado, por ejemplo, de lo que exportamos de kiwicha, de quinoa, pues son francamente ridículas, son para la foto, pese al gigantesco desarrollo que ha tenido la gastronomía y a la promoción que se le hace. Hay que, como otro objetivo, naturalmente, expandir, hacer crecer el mercado interno, el mercado local de consumo de alimentos de origen nacional. Hay que hacer un trabajo importantísimo en lo que es la siembra y cosecha de agua. Y finalmente hay que consolidar y relanzar el sistema nacional de cooperación popular, que en los últimos años ha sido prácticamente olvidado. Ahora, yo quisiera entrar un poco a los porqués, ¿no? O sea, ¿por qué Acción Popular hace estos planteamientos? ¿Y cómo los va a hacer? Brevemente los porqués, porque el tiempo ya resulta corto. En primer lugar, porque históricamente los peruanos tenemos los recursos y fuimos autosuficientes en la época del incanato. Parte de la ideología de Acción Popular se inspira, pues, en la cultura del hombre andino. En segundo lugar, porque la agricultura familiar, aunque suene reiterativo decirlo, pues involucra a centenas de miles de peruanos. En tercer lugar, porque la biodiversidad es única y puede ser el verdadero tesoro del Perú cuando se acabe la minería y el gas. En cuarto lugar, porque hemos demostrado experiencia en la gestión de gobierno y liderazgo para manejar programas exitosos, como el caso de Cooperación Popular. En quinto lugar, porque hay experiencias pilotos exitosas en el país. Mencioné el caso de Sierra Productiva. Puedo mencionar, estimados amigos, he estado hace poco, por ejemplo, los exitosísimos proyectos en reforestación en Cajamarca, que ahora se están ampliando en el Cusco. Hay una ONG, Pachamama Raimi, que está haciendo ya reforestado cerca de 4.000 hectáreas con pino en la zona del Cusco, en Urcos y Paruro. Emprendimientos, pues, que van a significar un crecimiento del patrimonio de agricultores que estuvieron sumidos en la extrema pobreza en los próximos 10 años seguramente, paralelo a un trabajo de capacitación en crianza de animales, manejo de agua, en fin. Hay una serie de experiencias exitosas en el país demostradas hasta la saciedad. Puedo referirme al caso también de el desarrollo en las zonas de Jaén y San Ignacio, de elevación considerable de la productividad de café utilizando la fertilización mineral, por ejemplo, casos en los cuales agricultores poseedores de media hectárea, utilizando un paquete tecnológico adecuado, han logrado productividades cercanas a los 35-40 quintales por hectárea. Es decir, este tipo de emprendimientos que se ha demostrado que funcionan en el país tienen, pues, que replicarse y crecer en progresión geométrica a lo largo y ancho del territorio nacional. A mí me agrada, reitero por cuarta vez, creo, coincidir, y fíjense que lo tengo anotado acá, uno de los primeros cómo que Acción Popular plantea para lograr estos objetivos es, como lo dijo el señor Monge, y acá estamos coincidiendo plenamente, una reforma constitucional. Eso me parece fundamental. Reitero el tema de la decisión política, la necesidad de relanzar Cooperación Popular, crear una cultura de asociatividades, relanzar el cooperativismo y finalmente, ya para terminar, y que seguramente me dará la oportunidad de explayarme más, promover en el país la conectividad, el uso de las tecnologías de la información, el uso de los medios de comunicación del Estado. Este es un aspecto fundamental que podría desarrollarlo más ampliamente. Hago televisión en el sur del país para promover y poner en vitrina los problemas del agro, la forma como evolucionan los precios y transparentar finalmente el manejo oligopólico que hacen muchas empresas para modificar los precios justos que deberían recibir
los consumidores. Termino diciendo que naturalmente tiene que haber una política de revisión y de implementación de algunas barreras arancelarias, una acción radical contra los monopolios y una reconversión paulatina en el tiempo de cultivos de la costa, como por ejemplo el arroz y el espárrago, que consumen excesiva cantidad de agua. Naturalmente son los productos emblemáticos agroexportadores, pero debe haber una política para los próximos 30 o 40 años que vaya reduciendo paulatinamente el uso de este tipo de cultivos que consumen ingentes cantidades de agua para ser reemplazados por cultivos de pan llevar, pensando también, ¿por qué no?, en los mercados en el exterior. Termino Su tiempo se ha cumplido, finalmente señor Monteagudo. que Acción Popular está en contra de la concentración de las tierras y está en contra del uso está a favor de declarar a la Sierra Peruana zona liberada de transgénicos. Bueno, agradecemos la exposición del señor Ricardo Monteagudo del Partido Acción Popular. Bueno, yo quería referirme a un aspecto que responde a algunas de las inquietudes. Yo quería referirme, a un aspecto que por falta de tiempo no lo dije, que responde a algunas de las inquietudes y que serían de beneficio directo, sobre todo de las comunidades indígenas y comunidades campesinas en general. Yo hablé de la necesidad de en primer lugar, promover las asociatividades. Yo creo que ese es algo de lo que se habla poco, para poder ser competitivo, para poder ofertar los productos naturales, ecológicos, autóctonos, oriundos del Perú que tenemos. Es fundamental asociarse, generar una cultura de asociatividad, algo que quedó en la palabra, quedó en el tintero, recuerdo, durante el gobierno de Alan García, por ejemplo, y el actual también, me acuerdo del ministro Benavides, cuando hablaba tanto de promover las asociatividades, pero en realidad nunca se promovió nada. Entonces yo quiero reiterar, amigos, que una de las propuestas bien concretas, en este caso de Acción Popular, es hacer realidad la generación y la organización de asociatividades en las comunidades nativas, en las comunidades campesinas, para volverlas competitivas. Y uno de los instrumentos fundamentales es la conectividad, el uso y la masificación de las tecnologías de la información, que no las estamos usando bien en el país. Colombia, por ejemplo, tiene como una política de Estado muy bien implementada la implementación del uso del Internet, masificar para empezar el uso del Internet hasta los lugares más apartados de Colombia. Ni qué decir Argentina, en donde la agricultura pues tiene un porcentaje importantísimo del Producto Bruto Interno, es una agricultura mucho más moderna que la nuestra, en fin. Pero nosotros tenemos que empezar a dar ese gran salto. Ya se ha dado una ley que ha sido una iniciativa importante y fundamental del congresista Mesías Guevara de Acción Popular con relación al acceso a la banda ancha, al Internet a nivel nacional. Es un trabajo de Acción Popular importante, pero hay que dar los siguientes pasos. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones maneja desde hace ya bastantes años lo que se conoce como el FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que lo que busca pues es promover el acceso al Internet, el acceso a las señales de televisión y radio del Estado hasta en los lugares más apartados del país. Y ciertamente tiene esa llegada, pero lo que falta pues es justamente implementar los canales de comunicación, la capacitación, la educación, la promoción de lenguas nativas, la reivindicación del idioma quechua. Me parece que el gesto del señor Jorge Pago Sumiri de empezar su alocución hablando en quechua refleja un poco lo que se quiere en el país, ¿no es cierto? Y hay ejemplos, como en el caso del Paraguay. Ese tipo de cosas de las que todavía no somos conscientes los peruanos, de la potencialidad que tiene las tecnologías de la información, va a ser uno de los aspectos fundamentales de la propuesta de cara de apoyo al sector de las comunidades campesinas y nativas que promueve fundamentalmente Acción Popular. Por otro lado, me olvidé de plantear también un tema que lo estamos afinando todavía en la Comisión de Plan de Gobierno, pero que debe constituirse en una propuesta. Nosotros vamos a plantear que haya una especie, un porcentaje adicional de lo que produce la minería, lo que podríamos llamar un canon minero adicional aplicado al sector rural, para promover la investigación,
una de las deficiencias que tenemos los peruanos para poder desarrollar más el agro en general, y esto es una cosa que seguramente muchos la saben, es la falta de inversión en investigación, en tecnología. En esto, pues, países vecinos nos llevan una gran distancia. Escuché decir alguna vez que nosotros teníamos aproximadamente 100 científicos dedicados, digamos, a la investigación del sector agropecuario, 100 científicos peruanos, digamos, de nivel, con maestrías, con doctorados, qué sé yo, pero que el Perú necesitaba por lo menos 2.000, es decir, incrementar, digamos, la investigación 20 veces lo que actualmente tenemos, ¿no? Para poder volcarla, pues, a la conectividad, a la capacitación. Acción Popular plantea hacer una especie de programa también de incentivos tributarios, una especie de obras por inversión que ya se maneja y que ya funciona en lo que es generación de infraestructura pública, en proinversión, por ejemplo. Concitec actualmente también tiene un programa de incentivos tributarios muy interesante, hay algunos proyectos importantes que se están trabajando, por ejemplo, la posibilidad de acelerar, esto no es, dicho sea de paso, organismos genéticamente modificados, ni mucho menos, pero por ejemplo ya hay tecnologías para acelerar la producción de semillas, de papas nativas, por ejemplo. ¿Cómo podemos o pretendemos ser competitivos y exportar, por ejemplo, la inmensa variedad de miles de variedades de papas nativas que tenemos en el Perú si no tenemos semillas? Tenemos una escasa cantidad de semillas, no podemos exportar en grandes volúmenes, pero ya hay tecnologías que permitirían, digamos, acelerar la producción de semillas de alta calidad. Este tipo de iniciativas hay que promoverlas en el país, y una de las formas, porque hay que hablar siempre de los cómo, no solamente de los porqués, sino también de los cómo, es justamente a través de un programa de obras por impuestos que la inversión privada podría hacerlos. Ya se están teniendo algunas experiencias exitosas en el país en lo que a infraestructura pública se refiere. Y acá no estoy exagerando ni haciendo demagogia, eso ya es una realidad. Yo creo que efectivamente, como dijo la señora Huanca, nos hemos olvidado del rol importantísimo de la mujer. Lo que pasa es que yo creo que, y acá coincidimos, que cuando hablamos de agricultura familiar está implícita, pues, la presencia hegemónica de la mujer, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Probablemente la familia y la agricultura familiar no funcione sin el rol, el empuje, el liderazgo que le da la mujer, señora. Eso está fuera de toda duda, pero naturalmente hay que enfilar las políticas a promoverlas mucho más. En eso vamos a trabajar. Yo creo que es parte un poco de la cultura machista, que en cierta medida todos los peruanos, sin distinción ideológica, ha sido parte de nuestra formación, ¿no? Es un proceso de revolución cultural a la que tenemos que sumirnos todos los peruanos. No creo que eso sea patrimonio o debilidad de algún partido político en particular o de alguna propuesta política en particular. Yo quería referirme también a la necesidad de volver productivos los programas de asistencia alimentaria. Los programas de asistencia alimentaria, PRONA, Vaso de Leche, en fin, todos los programas, yo creo que ya manejan más de $600 millones al año. Todos sabemos cómo se filtran estas donaciones, estos programas, cómo se filtra, digamos, muchas veces la ayuda que debe llegar y que no llega, todas las mafias y toda la corrupción que muchas veces lamentablemente existe. Y lo que es peor, digamos, no se cumple la ley, no recuerdo en este momento el número de esa ley, que establece como prioridad utilizar en estos programas de asistencia alimentaria preferentemente, dice, esa es la palabrita, ¿no? Preferentemente productos nacionales. Ese preferentemente sigue dando pie a que se sigan utilizando muchos productos importados. Entonces, los programas de asistencia alimentaria debieran ser, pues, el gran mercado para promover a la agricultura familiar, a la agricultura ecológica también. Ese es otro de los puntos que forma parte también de una de las propuestas de Acción Popular. Naturalmente no puedo extenderme más, hay que hacer reformas en los sistemas de distribución, hay que distinguir claramente la problemática en zonas urbanas de zonas rurales, en fin, hay mucho por hacer al respecto y creo que eso involucra directamente los intereses y las posibilidades de la agricultura familiar. Yo quiero referirme también brevemente al tema del gas. Hay un detalle muy importante. El Perú, no recuerdo la cifra en este momento, pero creo que también es muy grande, estamos hablando de probablemente
alrededor de 100 millones de dólares al año, si no me equivoco, espero no equivocarme, Un minuto. que importamos de urea. La urea es un insumo fundamental para la agricultura y la urea es un derivado del gas, estimados amigos. Quería referirme finalmente, efectivamente Alfredo Barnechea ha sido antes militante de otro partido, ha tenido una actividad profesional, pero yo no creo que sea un delito desenvolverse en el mundo empresarial, de manera que aseveraciones que podrían criticar o cuestionar su honorabilidad creo que no vienen al caso en este momento. Y finalmente somos una institución política. Alfredo Barnechea es nuestro candidato, detrás de él hay todo un trabajo parlamentario de defensa de los intereses de los peruanos en contra de la exportación del gas, además a precios depredatorios. Y reconozco naturalmente el rol y el papel importante que han jugado acá muchos representantes de la izquierda, no me quepa la menor duda, como Manuel Dagner, la misma Verónica Mendoza y otros, que de forma mancomunada con los congresistas de Acción Popular hicieron una defensa férrea del gas para los peruanos. Gracias.